Quedamos con bastantes interrogantes de las clases anteriores respecto de lo que, de las propiedades que tenía un subespacio, ¿sí? Tratando de buscar o de responder la pregunta cuál es el mejor subespacio en algún sentido que genera, perdón, el mejor conjunto de generadores en algún sentido que genera algún subespacio. Y para eso es necesario que miremos algunas propiedades, ¿sí? De los conjuntos de generadores, ¿sí? Entonces vamos a vamos a ir enunciando y demostrando esas propiedades, ¿sí? La primera de las propiedades que vamos a decir, siempre voy a decir que T es es un conjunto de vectores cualquiera, ¿sí? Finito, siempre vamos a hacer las pruebas para conjuntos finitos, ¿sí? T es un conjunto de vectores cualquiera, ¿no? Y S o S de T es el subespacio generado por T, ¿sí? Lo primero que vamos a decir es que si T es un conjunto de vectores cualquiera, está incluido en el subespacio generado por él mismo, ¿sí? Esa es la primera de las propiedades que vamos a demostrar. Es bastante sencilla la demostración, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Estar en el subespacio generado por T quiere decir ser combinación lineal, ¿sí? De T. Por lo tanto, la demostración es prácticamente dos pasos, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, a ver, si yo tengo un vector B perteneciente a T, ¿no? Y T era un conjunto de vectores, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿sí? Yo voy a escribir a B como eh, 1 por B, ¿sí? Más, bueno, solamente 1 por B, ¿no es cierto? 1 por B. Si yo escribo a B como 1 por B, quiere decir entonces que es combinación lineal de los vectores de T, ¿sí? Ya que B pertenece a T, ¿sí? A ver, si supongamos que T es, por ejemplo, B, B1, B2, etcétera, Bn, ¿sí? Lo que estoy pensando es poner a B como 1 por B, más 0 por B1, más 0 por B2, ¿no es cierto? Y en definitiva sigue siendo una combinación lineal de los vectores de T. Bueno, como es una combinación lineal de los vectores de T, justamente por la definición de S sub T, ¿sí? Entonces B pertenece a S de T, o sea, el subespacio generado por T. De esta manera entonces ya hice la prueba de la primera de las propiedades, ¿sí? Que es muy sencilla. Ahora lo que vamos a hacer es enunciar la siguiente propiedad, ¿sí? Entonces sea T un conjunto de vectores, ¿sí? Y S sub T el subespacio generado por T. Entonces lo que vamos a decir es que S sub T es el menor subespacio, ¿sí? Que contiene a T, ¿sí? Es decir, es el menor subespacio que contiene a T. Es decir, si T... ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a demostrar esto? ¿O qué quiere decir esto? A ver, si yo tengo un conjunto de vectores T, ¿no es cierto? T es un conjunto finito de vectores, B1, B2, B3, etcétera, ¿no? Bn. Ahora, es un conjunto finito. Yo ahora digo, bueno, a ver, acá hay un subespacio S, ¿no es cierto? Que contiene, vamos a ponerle S1, que contiene a T. Después va a haber otro subespacio, ¿no es cierto? S2, bueno, ahí no me salió muy bien el dibujo, S2 que contiene a T. Después por ahí hay un subespacio más grande, ¿no? Hay un subespacio S3 que contiene, por ejemplo, a S1, a S2 y a T, ¿no es cierto? Bueno, lo que me dice es que si yo pudiera construir un subespacio que contenga a T, el más chiquitito de todos, ¿sí? El más chiquito de todos, ¿sí? Es justamente el subespacio generado por T. ¿Mm? Eso es lo que me dice esta propiedad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar esa propiedad, ¿sí? Acá. Vamos a borrar esto. Y lo que vamos a demostrar es lo siguiente. ¿Cómo hacemos para demostrar que es el menor subespacio que contiene a T? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que hay otro subespacio que contiene a T, ¿sí? Y vamos a demostrar que ese subespacio en realidad contiene a S sub T, ¿sí? O a S de T. A ver. Entonces, vamos a hacer la demostración de esto, ¿sí? Entonces, supongamos, supongamos, que eh, eh,
T está incluido en un subespacio L, ¿sí? L subespacio, ¿sí? De, bueno, de B, por ejemplo, ¿no? Si ves el espacio vectorial, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver, veamos que S sub T, o sea, el subespacio generado por T, está incluido en L. Esto es lo que voy a demostrar. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? ¿Por qué digo que esto es lo que voy a demostrar? Porque si demuestro esto, quiere decir que si yo tomo un subespacio cualquiera, seguro que ese subespacio cualquiera que contiene a T es más grande en el sentido de la inclusión que S sub T, o sea, lo incluye a S sub T, ¿sí? Con lo cual S sub T es el subespacio más chico que contiene, ¿sí? a T, ¿sí? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer para demostrar esto, ¿sí? Es tomar un vector de S sub T, ¿sí? Entonces sea B perteneciente a S sub T, con lo cual si pertenece a S sub T, B es una combinación lineal de los vectores de T, ¿sí? Entonces vamos a suponer que, supongamos que T lo vamos a escribir como B1, B2, etcétera, Bn, ¿no es cierto? Muy bien, con lo cual existen alfa 1, alfa 2, etcétera, alfa n, tales que B se puede escribir como alfa 1, B1, más alfa 2, B2, más etcétera, más alfa n, Bn, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos por la hipótesis del teorema esto, o sea que todos los vectores de T están en L y L es un subespacio, sea I, 1, 2, N cualquiera, ¿sí? Así lo hacemos para todos los vectores. ¿Qué tenemos con esta conclusión? B sub I, o sea, por ejemplo, B1 pertenece obviamente a T. Por lo tanto, B sub I pertenece a S. ¿Esto por qué? Porque a S no, perdón, a L. ¿Esto por qué? Porque, por hipótesis, T está incluido en L. Pues T está incluido en L, ¿sí? Ahora, si B sub I pertenece a L, ¿sí? L es un subespacio, es cerrado para la suma, por lo tanto, alfa I por B sub I también pertenece a L, ¿sí? Por ser cerrado para la suma, ¿sí? Ya que L es un subespacio. Y de la misma manera, si yo agarro cada uno de estos y los sumo, ¿sí? Luego tendríamos que alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más, y así siguiendo, alfa n Bn, o sea, si yo voy sumando todos los que obtuve antes, que ya sabía que pertenecían a L, todo esto pertenece a L, con lo cual B pertenece a L. Entonces, a ver, yo lo que hice fue tomar un vector B cualquiera, tomar un vector B cualquiera genérico del subespacio generado por T. Ahora, si es un vector B del subespacio generado por T, ¿sí? Lo que hice fue escribirlo como combinación lineal de T. Y acá yo lo que hice fue decir, bueno, a ver, supongamos que T es esto, ¿no? Entonces escribí a B como una combinación lineal de los vectores de T. Eso quiere decir estar en el subespacio generado por T. Ahora, yo sé que cada uno de estos de acá, B1, B2, todos estos de acá, ¿sí? Pertenecen, ¿sí? a T. Ahora, si pertenecen a T, tienen que pertenecer a L. ¿Por qué? Porque T está incluido en L. Y acá lo que voy a empezar a hacer es usar las propiedades de subespacio, ¿sí? de L. ¿sí? L es cerrado para el producto de escalar por vector, así que esto va a estar en L. Y luego es cerrado para la suma, o sea que esta suma también va a estar en L. Lo que estoy demostrando acá es que entonces B pertenece a L. Repasando, lo que yo hice fue tomar un vector de S sub T cualquiera y genérico y demostré que está en L, ¿sí? Que ese vector está en L. Eso es la definición de inclusión. Por lo tanto, lo que tengo acá es que S sub T está incluido en L.
Bueno, entonces ya tenemos demostrada esta propiedad que me dice que si yo tomo un subespacio cualquiera que contiene a un conjunto de vectores que son generadores, ¿sí? Hay sí o sí el subespacio más chico que lo contiene es el subespacio generado por T. O sea que si tomo un subespacio cualquiera y no es el subespacio generado por T, seguro que es más grande que el subespacio generado por T. ¿Sí? Esta es la segunda propiedad que mencionamos. Vamos a pasar a mencionar algunas más en el próximo pizarrón. Vamos a demostrar ahora esta tercera propiedad que dice lo siguiente. Dice que dos conjuntos de vectores son equivalentes si y solo si, o sea que es una equivalencia lógica, todo vector del primer conjunto es una combinación lineal del segundo conjunto y viceversa. Todo vector del segundo conjunto es una combinación lineal del primer conjunto, ¿sí? Esto es lo que dice la propiedad que vamos a demostrar ahora, que como es un sí solo sí, como es una equivalencia, tengo que demostrar el teorema directo y tengo que demostrar el teorema recíproco. Muy bien. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Entonces vamos con el teorema directo, ¿sí? El teorema directo lo que me dice es que dentro del espacio B más K por, ¿no? Tengo un conjunto de vectores, vamos a llamarlo C, ¿sí? B1, B2, etcétera, Bn, y un conjunto C', llamaremos, a ver, W1, W2, etcétera, W sub K. Lo vamos a indexar obviamente distinto porque no tienen por qué tener la misma cantidad de vectores, ¿sí? Lo que sabemos es que son equivalentes. Estos son equivalentes, o sea que generan el mismo subespacio. Lo que vamos a demostrar es que todo vector de B es combinación lineal de los vectores de C' y todo vector W es combinación lineal de los vectores de C. ¿Sí? O sea que vamos a demostrar que para todo I, 1, 2, etcétera, N, B sub I es combinación lineal de C'. Y también para todo J, J1, 2, etcétera, hasta acá, B no, va a ser W. W sub J es una combinación lineal de los vectores de C. ¿Sí? Muy bien, la demostración de esto es muy sencilla, ¿sí? Ya que se basa en la propia definición. Lo que nosotros sabemos es que como son equivalentes generan el mismo subespacio, ¿sí? Entonces vamos a la demostración. Sabemos, ¿sí?, que el subespacio generado por C es igual al subespacio generado por C', ¿sí? Esto porque son equivalentes. Y lo que vamos a demostrar es justamente esto, ¿sí? Que cada BI es una combinación lineal de C', ¿sí? Entonces, vamos a justamente hacer eso, ¿sí? A ver, tomemos entonces sea B sub I, ¿sí?, perteneciente a C. ¿Está bien? Ahora, como B sub I pertenece a C, ¿sí?, quiere decir que B sub I va a pertenecer al subespacio generado por C, porque ya demostramos la vez pasada, en la primera de las propiedades, que C está incluido en el subespacio generado por C. Nosotros usamos otra letra, ¿no? Habíamos dicho que T estaba incluido en el subespacio generado por T, ¿sí? Pero siempre un conjunto de vectores generadores está incluido en el subespacio que genera, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, si yo tomo un B sub I de C, ese B sub I está en el subespacio generado. Ahora, por la hipótesis, ¿sí?, por la hipótesis, yo sé que S sub C es lo mismo que S sub C'. Por lo tanto, si B sub I está en S sub C, ¿sí?, en el subespacio generado por C, B sub I también está en el subespacio generado por C'. ¿Sí?
Y si B sub I está en el subespacio generado por C', ¿qué quiere decir estar en el subespacio generado por C'? Quiere decir que es una combinación lineal de los vectores de C', porque esa es la definición, ¿no es cierto?, de subespacio generado. Y esto es lo que justamente yo quería probar, que B sub I es una combinación lineal de los vectores de C', ¿sí? Para hacer la otra parte, o sea, tomar un vector W sub J de C y llegar a que es una combinación, perdón, de C', y ver que es una combinación lineal de los vectores de C, se hace exactamente igual, ¿no es cierto? Entonces, si yo tomo W sub J en C', ¿qué quiere decir esto? Que W sub J va a pertenecer al subespacio generado por C'. No es que quiere decir esto, pero sino que es una propiedad, ¿no es cierto? Si está en el conjunto de generadores, entonces está en el subespacio generado también. Ahora, por la hipótesis, nosotros sabemos que S sub C es igual que S sub C', por lo tanto W sub J pertenece al subespacio generado por C, ¿sí? Ya que por hipótesis son iguales los dos subespacios. Y estar en el subespacio generado por C quiere decir ser una combinación lineal de los vectores de C, ¿sí? Con lo cual ya tenemos el teorema directo demostrado, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es demostrar en el otro pizarrón el teorema recíproco, es decir, que si todo vector de C es una combinación lineal de C' y recíprocamente todo vector de C' es una combinación lineal de C, entonces esos dos vectores, esos dos conjuntos de vectores son equivalentes, o sea, generan el mismo subespacio. Bueno, para demostrar esta segunda parte tengamos presente entonces lo que teníamos que demostrar. Entonces yo tengo dos conjuntos, los voy a volver a escribir, aunque ya los habíamos escrito, ¿no? C era B1, etcétera, Bn, ¿no? Y C', W1, etcétera, WK, ¿sí? Y lo que digo es que B sub I es combinación lineal de C' y W sub J es combinación lineal de C. Y lo que quiero demostrar es que el subespacio generado por C es igual al subespacio generado por C'. Muy bien, esto es lo que yo quiero comprobar, lo que quiero demostrar. Vamos a hacer la demostración. Y para hacer la demostración tengo una igualdad entre conjuntos, con lo cual debería demostrar que todo elemento del subespacio generado por C es un elemento del subespacio generado por C' y recíprocamente. Vamos a ver si lo podemos hacer, ¿sí? Entonces vamos a tomar CAX, ¿sí? Con un vector del subespacio generado por C, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esto quiere decir que X es una combinación lineal, ¿no?, de los vectores de C. O sea, que se puede escribir, ¿sí? Existen alfa 1, etcétera, alfa n, tales que X, ¿no?, lo voy a escribir como alfa 1, B1, más, etcétera, más alfa n, Bn. Pero pasa lo siguiente, si yo tomo un BI cualquiera, BI cualquiera, es una combinación lineal de los vectores de C', ¿sí? Por la hipótesis, ¿sí? Y esto pasa para todo I, ¿no? Para todo I, 1, 2, etcétera, n. Entonces yo podría decir, bueno, a ver, B1 ¿quién es? B1 va a ser, por ejemplo, voy a usar esta notación, a ver, alfa 1, 1 por W1 más alfa 1, 2, W2 más alfa 1, 3, W3 más etcétera más alfa 1 K, W sub K, ¿sí? O sea, esto es un escalar, ¿eh? Alfa 1, 1 es un escalar, alfa 1, 2 es otro escalar, alfa 1, 3 es otro escalar, ¿sí? Que no tienen nada que ver con estos, cuidado. Es solamente una notación, ¿sí?, con subíndices para indicar. Este primer 1 me indica que tiene alguna relación con B1 y este segundo 1 me indica que tiene una relación con W1, con W2. ¿Esto por qué? Porque B1 es una combinación lineal de los vectores de C'.
De la misma manera podría ser con B2, porque todos los elementos de C, que serían todos los B1, B2, etcétera, son combinación lineal de los vectores de C'. Entonces B2 va a ser alfa 21 W1 más alfa 22 W2 más, etcétera, alfa 2K W sub K. ¿Sí? Por eso ahora quizás se vea mejor esta notación rara que usé, ¿sí? Porque acá todos estos alfas no tienen por qué coincidir, ¿no? Son todos diferentes. Alfa 2,1 no es lo mismo que alfa 1,2, por ejemplo, ¿no? Y así siguiendo, cada vector lo voy a cambiar por una combinación lineal. Entonces, el último de los vectores de acá es b sub n. Entonces, b sub n va a ser alfa n1 por w1 más alfa n2 por w2 más, así siguiendo, alfa nk por w sub k. Entonces, vuelvo a repetir, lo que estoy haciendo acá es que cada vector, ¿sí? Por ejemplo, B1 lo escribo como una combinación lineal de los vectores de C', ¿no? Ahora, agarro B2, ¿no? Que sería el que está por acá, y lo escribo como una combinación lineal de los vectores de C'. Y así con cada uno de los vectores que están en esta escritura. El último, que es Bn, ¿no? Lo escribo como una combinación lineal de los vectores de C'. Muy bien. Ahora, una vez que tengo esto, puedo reemplazar en la escritura de X. Me va a quedar una escritura larga, pero bueno. Entonces reemplazo, ¿sí? Reemplazo cada W sub J, ¿no es cierto? Con J igual 1, 2 y así siguiendo hasta acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá X me decía que era alfa 1 por B1. Entonces acá me va a quedar alfa 1 por, y B1 es todo esto, alfa 1, 1 W1 más alfa 1, 2 W2 más, así siguiendo, alfa 1K WK más. Después viene alfa 2B2. Alfa 2 por, y B2 es alfa 21 W1 más alfa 22 W2 más, y así siguiendo, alfa 2K WK más, etcétera, más hasta que llegamos al último de todos, que es alfa n por Bn, pero Bn es todo esto, alfa n1 W1 más alfa n2 W2 más, etcétera, alfa nk WK, ¿sí? Queda una recuenta, ¿sí? La verdad, larguísima, pero hay que mirarla con un poco de afecto esta cuenta, ¿sí? Hay que mirarla con paciencia y ver que es justamente lo que nosotros queríamos que fuera. Porque les recuerdo, yo lo que hice fue tomar un X del subespacio generado por C. Y yo quiero demostrar que ese X está en el subespacio generado por C'. Y estar en el subespacio generado por C' es lo mismo que ser una combinación lineal de estos vectores. W1, etcétera, etcétera, hasta WK. Y si miramos esto, acá tenemos al W1, acá tenemos al W2 y acá tenemos a todos los demás Ws, o sea que esto es una combinación lineal de los vectores W1, W2, W3, etcétera, WK. Hay que pensar qué escalar queda en cada caso y es evidente que va a quedar una combinación lineal. Por ejemplo, el W1, a ver, ¿dónde lo tenemos el W1? Lo tenemos en todos los primeros términos, ¿sí? Entonces acá tenemos el W1, acá tenemos el W1 y así siguiendo, ¿no? En cada primer término tenemos el W1. Entonces, ¿qué factor, qué escalar le va a quedar? Y bueno, me va a quedar alfa 1 por alfa 1, 1 más. Acá le va a quedar alfa 2 por alfa 2, 1, ¿no? Más, y así siguiendo, alfa n por alfa n1, todos los que tienen un 1 atrás, ¿no? Todo esto multiplicado por W1, más.
Ahora los W2. Los W2 los tenemos acá, acá en los segundos lugares. Entonces le va a quedar alfa 1 por alfa 1, 2 más alfa 2 por alfa 2, 2 más, y así siguiendo, ¿no? Hasta llegar a alfa n por alfa n2 W2 más, y como ven ¿sí? Esto es todo lo mismo, acá va a ser alfa 1 por alfa 1, 1, más alfa 2 por alfa 2, 1, más alfa 3 por alfa 3, 1. Estos son todos los que tienen atrás el 1, ¿no? Como en segundo lugar, ¿no? Y se van a ir modificando estos de acá, lo mismo de acá. Así que el último escalar va a ser alfa 1 por alfa sub 1k, ¿no? Más alfa 2 por alfa sub 2k. Ahí el acá no me salió muy bien, ¿sí? ¿Se ve esto? Más, etcétera. Última va a ser alfa n por alfa nk. Todo esto multiplicado por wk. O sea que x es una combinación lineal de los vectores de C', o sea que x pertenece al subespacio generado por C'. Lo que hemos demostrado acá, ¿sí? Lo que hemos demostrado acá es que el subespacio generado por C está incluido en el subespacio generado por C', ¿sí? Ahora, de la misma manera, análogamente, se demuestra la otra inclusión, o sea, se demuestra que el subespacio generado por C' está incluido en el subespacio generado por C. Y de esta forma se completa la demostración de esta propiedad, que lo que me dice es que dos conjuntos de vectores son equivalentes si y solo si todo vector del primero es una combinación lineal del segundo y todo vector del segundo es una combinación lineal del primero, ¿sí? Entonces ya tenemos en total, para resumir, ¿no? Tres propiedades que aparecieron en esta clase, ¿sí? La primera de ellas lo que me dice es que si yo tengo un conjunto de generadores T, ¿sí? T está incluido en el subespacio generado por T, ¿sí? La segunda propiedad lo que me dice es que el subespacio generado por T es el menor subespacio que contiene a T, es decir, que si hay otro, seguramente que es más grande. Y la tercera de las propiedades me dice una condición necesaria y suficiente de equivalencia, ¿sí? Me dice que dos conjuntos de vectores son equivalentes si solo si todo vector del primero es una combinación lineal del segundo y todo vector del segundo es una combinación lineal del primero. De esta manera entonces damos cierre a esta parte, ¿sí? Y vamos a seguir enumerando algunas propiedades más, ¿sí? Que las próximas son más cortitas y gracias a esas propiedades vamos a encontrar conjuntos de vectores equivalentes que nos ayuden a buscar generadores para distintos subespacios.